Uno de los motivos que hemos reconocido como más interesante en su desarrollo en el ámbito de lo civil es el de la migración, con todas sus manifestaciones, las migraciones económicas y las crisis de refugiados que se han dado durante el periodo analizado, ¿no? Con las diferencias representacionales iconográficas que han acaecido. Es muy curioso, en apariencia, dentro del conjunto de nuestra muestra de imágenes, que eran prácticamente unos 20.000 documentos entre vídeos y portadas, ocupaban un lugar no excesivamente extenso las portadas o las entradas relacionadas con la migración. Creo que fueron un total de 257 entradas y portadas, ¿no? Sin embargo, tanto dentro de los diarios como por lo significativo y lo dramático de las representaciones, tienen un rol fundamental durante todo este periodo, ¿no? Hay varios rasgos que creo que es interesante determinar con respecto a la representación de la migración. Un primer rasgo diferencia radicalmente la migración que viene de África de la que viene de otros lugares, ¿no? Durante todo el periodo de tratamiento, el inmigrante africano aparece tratado con una mayor distancia, incluso iconográfica, en planos muy lejanos. A menudo se les muestra en grupo y muy frecuentemente desnudos de cintura para arriba, ¿no? Es decir, hay prácticamente un distanciamiento total con respecto al inmigrante africano, que no sucede en los mismos términos, por ejemplo, con respecto a los refugiados de Siria, ¿no? Que empezaron, sí, siendo mostrados como multitud, pero con mucha mayor rapidez que en el caso de los emigrantes africanos, fueron singularizados. Es decir, por una parte se generaron imágenes del rostro cercanos y por otra parte se empezó a recrear sus vidas, ¿no? El hecho de que para muchos lectores y para muchas redacciones de diarios y redacciones de informativos se reconocía en esas personas que venían de Siria, personas que por su condición profesional, su educación, etcétera, aparecían como algo mucho más cercano, una realidad mucho menos otra, mucho menos alterna que la que ha seguido pesando sobre el caso de las representaciones de la emigración africana, ¿no? Especialmente en un caso como el español, o como podría ser el italiano, con un lugar tan fronterizo como es Lampedusa y aquí como es la costa de Gibraltar, y también todos los inmigrantes que en un determinado momento empiezan a pasar desde Canarias y no a través del estrecho, ¿no? Una de las posibilidades más interesantes que nos daba nuestra muestra, nuestro atlas, como le hemos dado en llamar, era la posibilidad de ver cronológicamente la evolución de un determinado motivo. Eso permite, por ejemplo, ver que en el caso de la emigración ha habido en los refugiados políticos sirios una rostreificación, es decir, un acercamiento directo al rostro mucho más eficiente que en el caso de los inmigrantes africanos, que siguen siendo representados como una alteridad total. El caso sirio, además, viene singularizado por un acontecimiento acaecido durante el análisis de la muestra, que es el hallazgo del cuerpo de un niño, Aylan, en la costa, que provocó una adhesión desde el punto de vista emotivo absolutamente comprensible y una adhesión iconográfica que llevó, por ejemplo, a artistas como Ai Weiwei a hacer toda una performance que, bueno, también existió todo un debate desde el punto de vista deontológico sobre su performance, que creemos que es muy interesante, ¿no? Esa singularización del sufrimiento es algo que hemos advertido mucho más en la migración no africana, ¿no? Con respecto a la migración africana se ha sostenido esta idea de el otro total e incluso probablemente uno de los paradigmas de invisibilización más radicales que hay en las representaciones de imágenes, que es el Mediterráneo, ¿no? Porque los naufragios siempre seguirán siendo, por lo común y salvo contadas excepciones, eso que sucede fuera de campo, ¿no? Eso que raramente vemos. Es cierto que también en el periodo analizado la actividad de la ONG proactiva Open Arms ha visibilizado muchos de los rescates, ¿no? Así como ciertos trabajos de fotoreporterismo que luego han dado lugar, por ejemplo, estoy pensando ahora en un excelente trabajo de fotoreporterismo de dos autores españoles que dio lugar a un cómic llamado La Grieta, que es un cómic hecho de fotografías, en realidad una especie de fotonovela sobre ese espacio de la emigración y sobre todo sobre la visibilización del espacio del naufragio, ¿no? Ahí es donde vemos la crisis de las competencias de las imágenes para representar determinadas realidades, ¿no? Y es muy significativo también en el campo de la representación de la emigración cómo también podemos ver que ciertas aportaciones del cine, en ese sentido, han modelado la praxis representativa que después encontramos en las imágenes periodísticas, en las imágenes televisivas, en las entradillas.
Un caso manifiesto es el del cineasta Angelopoulos, ¿no? Theodor Angelopoulos, que nos muestra, por ejemplo, en algunas de sus películas de los años 90, sobre todo 80 ya, pero sobre todo perdón, las de los 90, en películas como El paso suspendido de la cigüeña, en películas después como La mirada de Ulises, cómo ciertos conflictos en Europa generaron sobre todo una potenciación de las fronteras, ¿no? Evidentemente el conflicto de los Balcanes, evidentemente toda una serie de elementos históricos que al final hacen que Europa, a la que normalmente llamamos el viejo continente, sea el continente más joven en cuanto a mutación de las fronteras por la guerra de los Balcanes en los 90. Hay una frase, además, coescrita por Angelopoulos con Petros Markaris, en la cual se repite en varias de sus películas, que es cuántas fronteras tendremos que atravesar para volver a casa, ¿no? Prácticamente ese leitmotiv da una serie de imágenes de migrantes esperando ante barreras de metal, ante alambradas, ¿no? Que luego hemos visto reproducidas en muchas de las imágenes que vertebraban la representación de la migración contemporánea. Incluso, por ejemplo, la imagen de migrantes subidos en postes de la luz o en árboles pelados, ¿no? Las hemos reconocido en esas películas de Theodor Angelopoulos antes de encontrarlas en la realidad, porque luego hicimos un pequeño rastreo hacia atrás, ¿no? Y no habíamos encontrado nada. Realmente, con el método iconográfico que hemos intentado diseñar a partir de diferentes influjos teóricos, casi llegamos a esa frase de Bertillon, la gran figura de la policía francesa que creó las lógicas de bueno, lo que antecede propiamente la biometría contemporánea, ¿no? Dentro de la policía francesa, que luego se expandió a todos los cuerpos policiales del mundo. En las clases de Bertillon él solía escribir una frase al inicio que ahora sería incapaz de reproducir con fidelidad, pero era algo así como: el ojo solo ve lo que mira y solo mira lo que ya conoce, ¿no? Esa es la premisa esencial con la cual trabajamos en el campo de la iconografía, cómo subvertirla en ocasiones, porque hay mutaciones, transformaciones que permiten que efectivamente a través del impacto emocional de una imagen veamos algo que no hemos visto antes, ¿no? E insisto, la pandemia ha dado mucho de todo eso, ¿no? En ese orden de cosas, como nos ha gustado durante todo el proyecto establecer un plano contra plano constante entre esas imágenes de las representaciones de la esfera pública y del poder y de las lógicas sociales y las creaciones de tipo más ficticio o cinematográfico, aunque se trate de documentales, para ver qué tipo de diálogo se establecía. Si, por ejemplo, el cine, el documental de creación, subvertía ciertas formas que encontrábamos como rutinas dentro de la lógica periodística o no, etc. Por ejemplo, en el campo de la migración nos encontramos con una película que nos interesó muchísimo, que se llama Los espectros amenazan Europa, una película de Niki Giannari y Maria Kurkouta, una cineasta y una poeta, una poetisa, que se fueron a uno de los campos de refugiados que más peso han tenido durante la crisis de la migración desde Siria y que además sigue siendo como un espacio de paso tremendo, ¿no? En los movimientos poblacionales en toda Europa, que es el campo de Idommenei. Se van allí y filman durante un tiempo a todos los migrantes que hay allí retenidos, y los filman con planos lejanos, distantes, con un audio en el que no reconocemos nada porque hay un crisol de voces y lenguas, ¿no? De algún modo bajo el magisterio de una gran cineasta como es Chantal Akerman, ¿no? Como Chantal Akerman había filmado en Dest, ¿no? Su visión del este, ¿no? En largos planos, secuencias en los cuales prácticamente reproducía el concepto de la frontera, ¿no? A través de planos, secuencias que se iban deslizando sin cesar y nos iban mostrando al otro, ese otro que era la gente de los países del este, en el umbral de la caída del muro, ¿no? Pero hay un momento de la película, todo esto está grabado en vídeo digital, de alta resolución, hay un momento de la película en que se interrumpe ese friso representacional y ellas introducen todo un material grabado con Super 16 milímetros, con material analógico, en el cual nos van mostrando simple y llanamente los rostros de todos y cada uno de los inmigrantes que en ese momento ellas conocen en Idommenei, ¿no? Es un momento de una belleza enorme por lo subversivo, porque de repente el migrante no aparece como el otro, el que está al otro lado de una alambrada, el que está al otro lado de una frontera, aquel al que no solo no entendemos, sino no podemos ponerle una imagen rostrificada, sino de repente aparece simplemente como un rostro en diálogo, mirando a cámara,
mirándonos, ¿no? Interpelándonos. Esta es una de las cuestiones que con mayor frecuencia hemos reconocido en el análisis iconográfico. ¿Hasta qué punto la mirada de otro nos interpela desde una fotografía y eso activa lo que podemos llamar el campo de lo político? Porque verdaderamente es ese espacio entre el rostro del otro y el nuestro donde se activa, como decía Hannah Arendt, ¿qué es la política?